aunque en otros episodios he hablado acerca de la testosterona, hoy quiero hablar principalmente de cómo podemos elevarla de forma natural. Sí, sé que suena bastante raro y sé que, aunque hay diferentes artículos, suplementos y demás que nos venden como que podemos elevarla, realmente es algo complejo y solamente se puede dar en ciertos casos puntuales. Entonces vamos a ver en qué casos se puede llegar a dar, cómo lo podemos hacer y sobre todo de qué forma, sin complicarnos demasiado la vida, sin tener que gastarnos un pastizal, pues podemos elevar la testosterona que tenemos. Como siempre ya sabes que me encuentras en ivyamazares.com y también en Instagram en @ivyamazares, así que para comentar cualquier cosa lo tienes ahí. Lo dicho, el tema de la testosterona. Es una hormona importante, no solamente para los hombres, sino también para las mujeres, y se va reduciendo con la edad. Esto es algo que preocupa bastante, sobre todo al mundo masculino, por la pérdida de masa muscular, densidad ósea, mayor porcentaje graso, vamos, todo esto. Seguramente si eres una persona que lleva entrenando tiempo, pues tenga un físico el cual ya tenga una recomposición corporal bastante estable, pero si empiezas a entrenar un poco más tarde, por ejemplo con 40 años, 50 años, pues esta recomposición corporal tarda un poco más en darse y es normal que perdamos menos grasa, que ganemos menos músculo y por lo tanto que nos veamos peor que si empezamos con 20 años. Esto no quiere decir que no podamos conseguir buenos resultados, pero sí que es cierto que lo tenemos más difícil. Entonces, a ver, dentro de lo que cabe, podemos elevar estos niveles de testosterona de forma natural, o sea, sin tomarla de forma exógena. Y siempre han salido suplementos, siempre han salido diferentes cosas que nos intentan vender como que, bueno, con eso vamos a conseguir unos niveles más elevados de testosterona y vamos a conseguir tener un efecto parecido a lo que serían los esteroides, pero nada más lejos de la realidad. O sea, esto es muy, muy complicado. Y normalmente lo que ocurre es que si tenemos unos niveles por debajo de lo que consideramos normales, esto lo tenemos que ver evidentemente con una analítica, pues sí que es cierto que cambiando hábitos que llevamos en nuestro día a día, mejorando el tema de la gestión del estrés y todo esto, pues podemos mejorar un poco la testosterona y la podemos subir. Lo que no quiere decir que la subamos a unos niveles superiores a lo que tendríamos en unos niveles naturales, ¿no? Como digo, este problema más que nada se presenta en el mundo masculino y sobre todo alrededor de los 30-40 años cuando cada año se pierde alrededor del 1% de testosterona. Y en el caso de los hombres mayores es importante determinar si un nivel bajo de testosterona se debe al envejecimiento normal o si se debe a una enfermedad. En este caso no queda más remedio que valorarlo con un especialista médico, que nos hagan análisis, pero hoy nos vamos a centrar en una persona joven, nos vamos a centrar simplemente en cómo mejorar esa testosterona de forma natural sin tener que utilizar nada más. Aquí, para mí, sin duda alguna, hay un mineral que juega un papel fundamental y es el magnesio. Sobre todo cuando hablamos de personas deportistas, personas que hacen entrenamientos de alta intensidad, porque la demanda de este mineral es mucho más grande, sudamos más, evidentemente. Entonces, claro, hay mucho porcentaje de población que hace ejercicio físico y que tiene deficiencia de magnesio. Si nos vamos a población un poco más general, sedentaria y demás, pues posiblemente, también tengan deficiencia y más si llevan un estilo de vida sedentario, sin hacer ejercicio físico y se alimentan mal. Pero cuando nos vamos a personas que se quieren cuidar, imagínate, si es tu caso, que eres una persona que entrena, pero que suda mucho con cada entrenamiento y aún así se alimenta bien, pues lo más probable es que quizás también tengas una deficiencia de este magnesio. Vuelvo a repetir que lo más interesante es hacerse una analítica, sobre todo de los niveles de testosterona, porque si no, posiblemente todo esto que voy a contar a continuación no tenga ningún sentido. Así que, lo primero, si quieres saber si estás en unos niveles o en unos rangos más o menos considerados normales, pues hazte una analítica, que son bastante baratas, y con esto lo vas a tener hecho. Lo dicho, vamos a poner el ejemplo de que te haces esa analítica y te da unos niveles por debajo de lo que consideraríamos saludables. Bueno, pues aquí hay muchas cosas que podemos hacer, pero hoy me centraré simplemente en el papel del magnesio porque es muy importante, no solamente porque está relacionado con muchísimas reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo, sino también porque es determinante a la hora de producir energía, a la hora de la síntesis de proteínas, el metabolismo de la insulina, de cómo reaccionamos ante los carbohidratos que comemos. En definitiva, esto puede determinar en gran medida si obtenemos un mejor físico o un peor físico con un mismo entrenamiento y una misma dieta. Y sin suficiente cantidad, lo que se produce es una acumulación indebida, por ejemplo, de ácido láctico. Esto también puede llevarnos a tener muchos calambres musculares, a una mala recuperación, un rendimiento deficiente. Por ejemplo, no progresamos. Llevamos igual 2 meses, 3 meses levantando el mismo peso, haciendo las mismas repeticiones, y por más que nos alimentamos bien, descansamos y todo esto, parece que como nos hemos estancado, ¿no? Que no progresamos más.
Entonces a veces está la alternativa de tomar suplementos de magnesio. Esto ya lo he comentado en otros episodios que es una buena idea siempre y cuando no tengamos opción a consumirlo de fuentes naturales o no nos gusten nada los vegetales y demás. Pero yo considero que tenemos esa opción y que hay que valorarla. Ahora más adelante os diré qué fuentes de alimentos son los más recomendables. Antes de eso, quiero hablaros un poco acerca de un estudio que hicieron. Es cierto que es un estudio que no es muy relevante, pero sí que nos puede dar ciertas pistas de cómo influye el magnesio no solamente en los niveles de testosterona, sino también en el rendimiento y demás. Lo hicieron con 30 personas, 30 estudiantes varones entre 18 y 22 años, y 10 de ellos básicamente llevaban una vida sedentaria, mientras que los otros 20 hicieron sesiones intensas de entrenamiento, en este caso de taekwondo. El grupo de personas, de 10 personas que llevaban una vida sedentaria, pues le suplementaron con 10 miligramos de magnesio por cada kilo. A otras 10 personas que hicieron un entrenamiento intenso, pues también le suplementaron con esos 10 miligramos por cada kilo, y los últimos 10 simplemente no les dieron nada. Aquí los investigadores lo que midieron fue los niveles de testosterona en todos los participantes antes de que comenzara el estudio para ver luego, al cabo de 4 semanas, los resultados que habían obtenido. Bueno, pues en principio lo que vieron fue lo siguiente. La ingesta de magnesio aumentó los niveles de testosterona libre y total tanto en el grupo que era sedentario como en el grupo que realizó ejercicio físico. Sin embargo, lo más notable es que el magnesio aumentó los niveles de testosterona libre en el grupo sedentario más o menos en un 15%, mientras que en el grupo que realizó ejercicio físico en un 24%. O sea, aquí se puede ver que el entrenamiento jugó un papel fundamental. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que básicamente nosotros, si llevamos una vida activa, entrenamos de forma intensa, nos alimentamos bien y demás, podemos suplementarnos o podemos tomar ciertos alimentos con magnesio, y si tenemos unos bajos niveles de testosterona o unos niveles inferiores a la media, lo más probable es que consigamos elevarles un poco. Tampoco vamos a ser aquí de decir, no, les vas a elevar un montón. Bueno, vamos a elevarles seguramente a unos niveles normales, unos niveles saludables. Entonces, pasando al tema de alimentos. ¿Qué alimentos podemos consumir que contienen magnesio y que yo recomiendo? Aquí sin duda alguna están los vegetales de hoja verde. Sé que a muchos de vosotros nos gustan y que tomáis los greens y están súper bien, por supuesto, lo que pasa que son bastante más caros. Y bueno, tenéis la opción de consumir diferentes verduras que no solamente van a ser buenas para este tipo de cosas, sino también para mejorar la digestión, para tener mucha mejor salud, para no tener déficit de ninguna otra vitamina o mineral, en definitiva, de todo esto. Luego también tenemos alimentos como las algas marinas, las acelgas, las espinacas, los frijoles, las nueces, los aguacates, los plátanos, en definitiva, tenemos muchas cosas que podemos incluir y es cuestión simplemente de elegir aquellas que más nos gustan. Si incluimos todas y si variamos la dieta, pues mejor que mejor. Sin embargo, hay muchas personas que, ya te digo, no tienen las ganas de tomar este tipo de alimentos porque no les gustan los vegetales, no les gustan las acelgas, las espinacas, las nueces, aunque las nueces están bastante buenas, es decir. Los plátanos sí, que se suelen consumir bastante más, pero bueno, en definitiva, si no te apetece tomar tantos vegetales, pues siempre puedes optar por un suplemento de magnesio que estará bien. Además, es algo relativamente barato, entonces, bueno, siempre tenemos esa opción, pero antes que suplementar, tenemos que considerar la opción de alimentarnos bien y hacer ejercicio físico con intensidad. Así que bueno, esta es mi recomendación para elevar la testosterona a unos niveles más saludables. Por supuesto, esto no implica que vayamos a mutar, no implica que vayamos a ganar 20 kilos de masa muscular, pero seguramente si nos hacemos un análisis y vemos que tenemos unos niveles quizás un poco bajos, pues podemos intentar hacer este tipo de cosas y seguramente ayuden. Así que nada, espero de verdad que te haya resultado interesante el episodio. Ya sabes que me encuentras, como siempre, te recuerdo, en ivyamazares.com, también en Instagram, y cualquier duda me la puedes dejar por ahí o lo que sea. Nos escuchamos de nuevo en 7 días. Chao.